a una primera reunión que tuvimos en la que estuvo Ángel Pérez y entonces nos explicó muy bien el problema de la política territorial autonómica, y por otro lado pues una visión crítica que tenemos del gobierno actual en el Ayuntamiento de Madrid. Porque yo creo que somos los partidarios de transiciones que de cambios traumáticos, porque un cambio siempre tiene que ser sobre el contexto de una realidad y de una estrategia y de una estrategia. Sobre esto, pues yo ya me puse a escribirles correos preguntándoles, ¿es este modelo? ¿Qué modelos existen? ¿Nos podéis aterrizar sobre la realidad y todo eso? Esto surgió como una duda, porque se entiende que en cualquier caso, y aquí enlazamos con lo siguiente, una propuesta programática tiene que ser una síntesis, y una síntesis derivados de varios procesos: un proceso de diagnóstico, un proceso de la aplicación de los principios ideológicos y también un marco estratégico. Son cuestiones que hasta ahora o echamos de menos o entendemos que no se les da la importancia que desde la perspectiva de la izquierda se les podría implicar. Entonces empezamos con ¿qué es el modelo?, ¿no? Y por eso le pedimos a Dani que nos explicara qué es el modelo. No se trata de una charla exclusivamente de urbanismo, incluso nos han dicho si vamos a hablar de vivienda. No se trata de una charla exclusivamente de vivienda, se trata de generar un modelo general, entender qué es lo que está existiendo, porque de ahí suponemos que van colgando el resto de políticas que se tienen que desarrollar. Sobre esto, pues claro, entendemos también que este debate no se tiene que quedar aquí, de tal forma que, por ejemplo, en mi asociación ayer me dijeron, ¿es necesario el debate autonómico? No se puede analizar Madrid ciudad sin llevar a cabo el debate autonómico. Que esta temática tiene que ser extensiva, y el hecho de que sea extensiva quiere decir que no se tiene que circunscribir al ámbito de una sede, sino que se tiene que llevar más allá, no solamente, entiendo yo, que del ámbito de la Ciudad de Madrid, sino también al ámbito de otros municipios. Y que este debate, si estamos en un proceso de creación de una alternativa de izquierda, tiene que ser también compartido. O sea, no es suficiente establecer este debate aquí o establecerlo en sedes, sino también hacerlo extensible al resto de personas que se sientan en una sensibilidad de izquierda. Bueno, pues paso la palabra a Ángel. ¿Era lo de cartel? Sí, porque el que va a hablar de las cosas es Vale. Bueno, muy buenas tardes, agradeceros a todos y a todas la presencia. Yo creo que tiene que ser un comienzo, modesto por nuestra parte, sobre las reflexiones que nos deben llevar a elaborar una idea global de Madrid, si fuera posible un programa de Madrid que pudiera ser compartido por todas las personas que quieran participar en estos procesos. Hablar de Madrid yo creo que en estos momentos además requiere partir de ideas simples. Yo reconozco que a medida que cumplo años cada vez soy más simple. No he sido nunca muy complejo, pero la verdad es que cada vez soy más simple. Me estoy haciendo muy simple. Y yo creo que lo primero que hay que dejar claro es si queremos hablar de lo que nos gustaría, simplemente, o si tenemos que hablar de lo que podemos hacer. Que no quiere decir renunciar a lo que nos gustaría. Lo que quiere decir es que lo que podemos hacer puede estar en el camino también de lo que nos gustaría. Entonces, para no engañarnos a nosotros mismos, yo creo que lo primero que hay que hacer es situar el debate global, para decir que Madrid es la capital de España y no solo eso, sino que es la capital, efectivamente, que afecta a toda un área metropolitana de más de 5 millones de personas
y que Madrid además está en un país que es España, que está en Europa, y que por lo tanto todo lo que pasa en Europa y todo lo que pasa en España tiene que ver con Madrid. Y esto lo digo para hacer la primera provocación, que en mi caso no es extraña, porque como sabéis soy reformista y muy de derecha desde hace mucho tiempo. Yo afirmo que no existe hoy un programa revolucionario socialista para Madrid al margen del mundo. Y por lo tanto no es posible elaborar un programa socialista para Madrid como nos gustaría al margen del modelo económico, político, social y cultural en el que vivimos. Y entonces a partir de ahí se trata de iniciar la búsqueda de ese margen de maniobra posible para actuar dentro del modelo en el que vivimos, que no es el nuestro, pero que al mismo tiempo sea un programa que nos sirva para ir cambiando cosas cuantitativamente que favorezcan en algún momento el cambio cualitativo de la sociedad en la que vivimos. Yo sé que esto puede verse como muy simple o como muy complejo. Si uno lo ve desde el punto de vista de la ideología y de ideologizar un programa desde unos principios, pues evidentemente los principios muchas veces chocan con la realidad y entonces o se adaptan los principios o peor para los principios, porque la realidad no se tuerce. La realidad es testaruda, como decía un señor bajito y calvo hace mucho tiempo. Entonces el mundo es Madrid, es esta Europa, vivimos en este modelo y además tenemos el reto de cambiarlo desde dentro. Las cosas desde fuera no se cambian. No puede uno considerarse un virus fuera del tubo de ensayo. Estamos dentro del tubo de ensayo. Y por lo tanto estamos afectados por todo lo que tiene que ver con esta sociedad que no nos gusta, pero estamos dentro. Entonces este acto y otros como este, ojalá fueran muchos, nos tiene que llevar a esas líneas de reflexión sobre los grandes problemas, sobre los que se quiere y se puede actuar en la situación actual, las líneas de programa para cambios reales y los instrumentos organizativos reales de los que podemos disponer, de todo tipo de asociaciones, de foros, de grupos políticos, partidos, etc. Y para eso tenemos que empezar por tratar de entender cuáles son los problemas que tiene la gente que vive a nuestro alrededor y cuáles son los problemas que tenemos nosotros. Hay de nosotros si no tenemos los mismos problemas que la gente que nos rodea. Porque entonces ocurrirá que queremos ser, pues como Robin Hood, librar a los pobres de la tiranía, y el que es cuando surgen los señoritos con el arco y las flechas que trabajan por la clase obrera porque la clase obrera les da pena. Pues como les da pena, pero ellos nunca han sufrido esas penas, pues románticamente se dedican a la revolución. Y si evidentemente un revolucionario metido a señorito es peligroso, no os digo lo que puede ser un señorito metido a revolucionario. Mucho peligro. Bien. Entonces, ¿cuáles son los problemas que tiene la gente? Basta con enchufar la televisión para darse cuenta que los problemas que tiene la gente pues son los que la gente comenta en los bares, en los puestos de trabajo, en los sitios. ¿Cuáles son los problemas? Pues el soberanismo, la reforma constitucional, la condena de Casandra, el crowdfunding de Pedro Sánchez, el piso del director general de tráfico. Estas son las cosas que tienen a la gente verdaderamente inquieta. Y luego hay algunos, ya más vulgares, que están preocupados por cosas tan mundanas como el empleo, que quieren trabajar para tener un salario, para pagar la hipoteca, cosas absurdas de este tipo. El empleo, la vivienda, la sanidad, la educación, la seguridad de los mayores, la educación de los niños, el problema de la feminización de la pobreza y la feminización de la precariedad laboral. Es decir, problemas que evidentemente no están ni en las cadenas de televisión y desde luego no están en el Parlamento porque aquí están ocupados de los grandes problemas del país, que son los que he dicho antes, ¿no? El proceso soberanista y todo este tipo de cosas que les tienen tan absolutamente absorbidos. El caso es que nosotros, como hemos decidido, porque somos muy simples, preocuparnos de los problemas más mundanos de la gente más vulgar, pues nos hemos hecho la idea de que esto del empleo, la sanidad, la vivienda y todo este tipo de cosas tienen un elemento común que es el territorio. Los seres humanos hacemos las cosas sobre el suelo. Los pájaros tienen otras posibilidades, y aunque entre los seres humanos hay pájaros muy destacados, no es menos cierto
que nosotros nos asentamos fundamentalmente en el territorio. Y ahí es donde viene ya el primer debate. ¿Qué se hace en el territorio? ¿Cómo se planifica? ¿Cómo se usa? ¿A quién beneficia el uso del territorio? ¿Para qué se quiere hacer? Y ahí hay un primer debate de derecha e izquierda histórico. La derecha piensa que eso debe ser una cuestión de las inversiones y de la iniciativa pública, y la izquierda piensa que debe ser los poderes públicos los que intervengan en la planificación del territorio para favorecer los usos en beneficio de la mayoría de la sociedad. Y ese es el primer debate. De esa manera, pues en Madrid y en España en general, pues tenemos operaciones tan importantes como la Operación Chamartín, o Plaza España, Batán, y todo este tipo de cosas que antes, cuando gobernaba Ana Botella y estábamos en el ayuntamiento, pues venía gente hasta de Texas para montar aquello de la ciudad de la virtud, donde se iba a jugar y donde no existirían aduanas ni nada de esto, donde no había control de divisas, donde se podía trabajar sin contrato, donde se podía hacer todo tipo de barbaridades, y venían desde Texas, luego vinieron desde China también, y últimamente ya vienen desde Albacete, ¿no?, para la operación de la Plaza de España. Claro, uno puede decir, es mejor que sea de Albacete porque es producto nacional. No, vienen a lo mismo. Vienen a especular con la Plaza de España, vienen a especular con, bueno, con Chamartín no, porque eso ya estaba. La operación de Chamartín es más curiosa, es una operación en donde los suelos son propiedad de empresas públicas, los 3 millones de metros son de Renfe, son de la MT, son del Metro de Madrid, pero al final, hace ya 20 años que es una operación que se le da al Banco de Bilbao para que sea el Banco de Bilbao quien extraiga la pluma. Han pasado 20 años y ahora hay un nuevo acuerdo en donde va a seguir siendo un banco el que se lleve las plusvalías, reduciendo los índices de fiscalidad. Pero la filosofía de la operación sigue siendo un poco más o menos. El caso es que para evitar este tipo de cosas, nosotros siempre hemos pensado que sería bueno tener un plan regional de estrategia territorial, que determinara, entre otras cosas, por dónde están las grandes infraestructuras, no de una manera exacta y terminada para siempre, pero dónde están las grandes infraestructuras, dónde están las infraestructuras de logística, de transporte, de abastecimientos, etcétera, por dónde están los crecimientos deseables o no, controlados, porque si no sucede, pues lo que ha sucedido con los PAU del sureste. Se planifican 200.000 viviendas que no se van a hacer nunca. Y ahora lo que habrá que hacer, si se tiene cabeza, será densificar los derechos de edificación para que toda la gente que en algún momento ha adquirido derechos en esos enormes desarrollos se densifique y sean los más cercanos a Madrid para seguir teniendo una ciudad, no diré controlada, porque eso ya no es posible, pero más controlada que lo que se podía suponer de esos desarrollos. Es decir, dónde va a estar o dónde sería bueno generar industria, dónde debe y dónde no debe haber grandes centros comerciales o de ocio, etcétera, etcétera. Un plan regional que permitiera que no viniera un señor desde Texas, se subiera a un helicóptero y se paseara por allí con todos los alcaldes de todos los pueblos, alzando las manos al cielo para ver si ese buen señor tiene a bien aterrizar en su pueblo y colocar allí el casino de turno o cualquier otra cosa. Para evitar eso sería bueno tener ese plan, que a un señor se le diga, usted quiere invertir, pero tiene que invertir aquí, que es donde nosotros creemos que hay que tener ese tipo de desarrollo y donde se debe hacer o no se debe hacer. Y a partir de ahí, es decir, que la comunidad autónoma ejerza ese papel que le da la Constitución, que es jugar en cierto modo un papel de compensación entre las propias localidades, avanzar en Madrid a un plan general de ordenación urbana que sea la revisión del plan general del año 97. Evidentemente los liberales no tienen ninguna gana de hacer semejante cosa, porque para eso el capital dice que las ciudades se deben desarrollar en función de cómo las inversiones puedan obtener beneficio. Y por lo tanto, allí donde pueden, invierten y desarrollan. Pero cuando hay un plan, al capital hay posibilidad de decirle a las inversiones, usted no puede invertir ahí, usted no puede edificar ahí, usted no puede tener o derribar un edificio público que es del patrimonio, usted no puede hacer una salvajada en una zona que está reservada como un suelo de reserva, o bien para el futuro, o porque tiene interés medioambiental, o porque sencillamente es un desahogo. Y claro, ese plan general los liberales no quieren hacer.
Pero el Ayuntamiento de Madrid ya ha dicho que tampoco va a haber revisión del Plan General del 97. ¿Que por qué lo va a haber? Pues, siquiera fuera porque el Plan del 97 dice que todo el suelo de Madrid está calificado como urbanizable. Y aunque solo fuera por eso, merecería la pena que dejara de ser urbanizable todo el suelo. Para hacer posible, entre otras cosas, pues aquello que nos contaba el compañero Antonio Ortiz, y que nos lo sigue contando, que hubiera pues algo aproximado a un anillo verde en torno a la ciudad de Madrid, que fuera esa reserva de suelo, que sirviera para tener equipamientos de ciudad en la periferia de la ciudad, equipamientos de peso importantes, deportivos, culturales, etcétera, y que lo hiciera en un entorno que en el plan del 85, el plan Mangada, sí era suelo protegido, que el 97 desprotegió y que ahora, en 2017, 20 años más tarde, el Ayuntamiento no ve la necesidad de intervenir. Pero no solo por eso, sino porque el plan del 97 era un plan que surge fundamentalmente en el boom de la vivienda y en el boom especulativo, y sirve por lo tanto para el crecimiento desmesurado de la vivienda, para la especulación y para que España, en vez de una crisis, tenga dos, que para eso somos España y somos diferentes: la financiera, que todo el mundo ha tenido, y además la especulativa, la inmobiliaria, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque nosotros creemos que sería bueno otro plan para que hubiera otros usos del suelo. Y se empezó a hablar de la flexibilización de los usos del suelo, es decir, de hacer espacios en la ciudad y sobre todo en los nuevos desarrollos que permitieran pues que se instalara industria limpia, que se instalara que hubiera suelo para terciario, que hubiera suelo para ocio, que hubiera suelo para vivienda, y que se fuera compatibilizando todo eso, entre otras cosas, para hacer una ciudad que pudiera reducir también la movilidad, por otra parte, la movilidad impuesta que hoy existe en esta ciudad, y para que fuera una ciudad más justa y más equilibrada en lo territorial y en lo social. Y por lo tanto nosotros entendíamos que ese plan general era necesario y que la oportunidad sería ahora, teniendo un gobierno que hay quien afirma que es de izquierdas. Yo no lo voy a afirmar porque soy muy simple, entonces como soy muy simple no lo voy a afirmar. Y dentro de esos planes es donde cabe la posibilidad de empezar a hablar de los planes de choque por la cohesión social. En Madrid no habrá más de 30 escuelas infantiles públicas, pero en Madrid hay 128 barrios que tienen 10.000, 15.000, 20.000 habitantes. Y muchos de esos barrios no tienen una biblioteca básica pública. Y los equipamientos deportivos que tienen básicos están en malas condiciones. Y no hay centros de mayores, y no hay centros asociativos en muchos sitios. Y por lo tanto, planes de choque por la cohesión social en Madrid se podrían hacer también al amparo y con ese plan general, y desde luego con la voluntad política de hacerlo, y de no salir en televisión diciendo que tenemos 1.000 millones de déficit, de superávit, perdón, con una sonrisa de oreja a oreja, que hemos pagado 900 millones de euros anticipadamente a la banca que no los pedía, y que en los 2 primeros meses del año en curso ya se han pagado 100 millones de deuda anticipada a la banca, de manera que el gobierno de ahora Madrid ha pagado a la banca la deuda que el Partido Popular tenía previsto tener pagada a finales de 2018. Y eso que era ilegítimo. Entonces, como era ilegítima, para que deje de serlo, lo que van a hacer es pararla de risa. Es inteligente, pero no es lo que nos habían dicho, porque había que auditarla. Nosotros nunca dijimos tanto como eso, aunque nos parecía bien auditar la deuda, pero desde luego lo de pagarla anticipadamente, pues sinceramente no. Por lo tanto, plan regional, plan general, plan para la cohesión a través de la inversión en los barrios, y hablar de la financiación de los ayuntamientos y del Ayuntamiento de Madrid. Del Ayuntamiento de Madrid en concreto, a través, en primer lugar, de la Ley de Capitalidad, que es una ley que solo se votó en contra, sin financiación, por el grupo de Izquierda Unida en el Parlamento Nacional. Yo era diputado entonces y votamos en contra. El resto de los grupos votaron a favor de una ley de capitalidad que no tiene financiación para Madrid. Por lo tanto, todos los gastos que se derivan de la capitalidad y otros que se podrían derivar, como
Pues el caso de M30, por ejemplo, que no es solo una calle de Madrid, sino que es un distribuidor de tráfico que aprovecha a todo el mundo que pasa por Madrid, pues esa calle 30 no debería haber costado nunca 4.000 millones, debería haber costado la tercera parte. Pero bueno, eso no se hizo. Ley de capitalidad. Los impuestos, que es modular el IBI, pero para eso hay que ponerse al frente de una pelea con el gobierno de la nación para cambiar la ley de bases de manera que se permita que se puedan modificar los tipos impositivos del IBI según renta. Porque hoy un ayuntamiento puede modificar el tipo, pero para todo el mundo, es decir, de una manera regresiva. Y para hacer un IBI que sea realmente más progresivo, más democrático y más justo, lo que hay que hacer es cambiar la ley de bases. Pero esa pelea ni tan siquiera se da. Y ahí lo que habría que hacer sería abanderar esa pelea en la Federación de Municipios, en todos los sitios y en toda España, para dar esa batalla. Y la renegociación de la deuda. Pero quien quiera renegociar la deuda, que se dé prisa, porque a este paso no va a haber deuda para renegociar. Por lo tanto, esto deprisita. Por lo tanto, financiación. Y tenemos al concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid que dice que todos los días, esto lo dice él, todos los días firma pagos de deuda ilegítima y que lo hace por responsabilidad. Le da lo mismo decir que va a acabar con el sistema que paga deuda ilegítima por responsabilidad. Dice una cosa por la mañana y otra por la tarde y se queda tan tranquilo. Pues ese es otro de los temas sobre los que hay que reflexionar. Y la financiación tiene varias vías, esas, pero tiene una también muy poderosa en la que hacen falta alianzas. Porque una cosa es decir, y yo lo he dicho al principio, hay que saber qué es lo que se puede hacer y hay que saber también qué se quiere hacer y buscar las alianzas para ello. Y yo no entiendo por qué no se propone a todos los grupos que se reclaman del progresismo de avanzar ya en un pacto local de verdad. En un pacto local que diga qué competencias tienen los ayuntamientos y con qué financiación las hacen frente. De manera que un ayuntamiento que gobierna a la derecha o gobierna con la política de la derecha y rinda cuentas, y un gobierno de izquierda tenga cierto margen de maniobra para hacer políticas diferentes. Y eso tiene que ver con el pacto local, que evidentemente nadie habla de él. Otra cuestión a reflexionar, y sería la quinta, por las grandes operaciones de Chamartín, Recoletos Prado, etcétera, etcétera. El eje Recoletos Prado lo dejó Ana Botella a un lado, pero es un tema interesante recuperar el Salón del Prado para la ciudad de Madrid. Pero además es una cosa interesante, como la planteaba en su momento el compañero Daniel, que aquí está. Eso lo tienen que pagar las entidades financieras que se ubican ahí, los grandes hoteles de lujo que se ubican ahí, los comercios muy poderosos que se ubican ahí y las instituciones del Estado que están ubicadas ahí. Eso no tendría por qué ser un gran coste para el propio ayuntamiento de Madrid. La operación Chamartín, ya me he referido a ella. Eso debería haber sido una cosa como el Pasillo Verde, un consorcio público en donde las plusvalías al final fueron a las arcas públicas, no a las arcas